por supuesto. Ahora, ¿se puede romper, con la política del bimonetarismo en este caso? Porque da como imposible, teniendo en cuenta que si lo hace va a pasar lo que dice Cledis, nadie va a querer venir a invertir acá. Mira, Guillermo, vos tenés ese problema de la necesidad de inversión. Sí. También tenés, como decía Ariel antes, el acuerdo con el fondo. Vos tenés que cumplir con una meta fiscal que implica en el tiempo ir reduciendo los subsidios energéticos, en un contexto internacional además que ahora va a ser que eso, claro, que los precios de ese GNL, de los barcos que la Argentina necesita importar ahora, en estos meses, va a estar muy por encima, y de hecho ya lo estamos viendo en las cuentas del Banco Central, muy por encima de lo que pagábamos el año pasado. Sí. No sabemos todavía cuánto, pero es muy difícil pensar que este año haya una reducción de subsidios aún con aumentos tarifarios que seguramente van a empezar a llegar en julio y agosto. Con lo cual tenés otra restricción, que es la restricción fiscal si querés cumplir con el acuerdo con el fondo. Perdón, ¿no? Porque la idea es poner un poco el foco en lo que cuesta el gas o el petróleo en origen, ¿no? Más que lo que tenemos que pagar los usuarios finales. Bueno. Y yo les pregunto, el valor que cobran hoy los productores en la Argentina, los productores de gas y de petróleo, a juicio de ustedes que lo ven con una mirada, una perspectiva técnica de economista, como un pyme que tiene que afrontar ese costo, ¿es un valor adecuado o es un valor que está por debajo o por encima de lo que debería estar? Yo te lo digo desde el lado empresarial, todo depende, vuelvo a la parte anterior, en qué sector estarías del empresariado. Si tenés una industria electrointensiva o intensiva enérgicamente hablando, evidentemente el impacto de un valor dolarizado o un valor alto de la energía impacta mucho más en el costo. En una pyme o un empresario de la construcción que quizás no tiene demasiado gasto en energía, impacta mucho menos. Entonces, en ese caso, el costo de la energía, estando en dólares o no, o estar alto o bajo, no sería mucho la influencia que tiene en el costo real de la cadena de producto, ¿no? Por lo menos así lo vemos dentro de... Por eso es la segmentación que se está pidiendo. Claro, digamos, lo que ustedes no piden es los subsidios sempiternos, sino digamos... con referencia a los tiempos que se están viviendo en la Argentina y en el mundo, que todavía sigan existiendo para que no caiga la pyme. Aparte, para que no caiga y para que podamos generar esa industrialización real, en donde podamos realmente sustituir importaciones. A ver, ¿y para que tomes más gente también? Y seguramente. En un caso particular, nosotros con nuestra pyme hemos tomado... ¿Qué tenés vos? ¿Qué pyme tenés? Una metalúrgica en San Martín. Ajá. Y hemos tomado, triplicamos el personal en estos 2 años. Ahí hay un ejemplo. Y lo hicimos con el subsidio, o por lo menos con la política energética que sigue hasta el día de hoy. Vos decís, si te quitaban el subsidio, no podías... No soy electrointensivo en mi caso, pero... pero te iba a generar un costo... Y quizás sí, porque el costo no va a ser directo, pero sí vas a tener un costo indirecto de algún proveedor. Por ejemplo, alguno que le compres una fundición de aluminio. Es electrointensiva. Exacto. O sea, gas intensiva en realidad. Claro. A esa industria seguramente cuando yo compre el aluminio lo voy a comprar más caro. Indirectamente va a generar inflación. Sí. Cuando uno mira los balances de algunas compañías que cotizan en bolsa, la verdad que las empresas generadoras, tanto de gas como de electricidad, presentan resultados positivos. Digo, eso estaría indicando que el precio es un precio, o digamos, que reciben un precio razonable. De hecho, de vuelta, voy al tema del costo de producción en vaca muerta que ha bajado, justamente porque Argentina se ha especializado y es las empresas que hoy están en vaca muerta, que es la gran esperanza blanca que tenemos en el sector energético para una enorme cantidad de desarrollos, digamos, ha permitido tener niveles de productividad muy parecidos y en algunos casos pozos con más productividad que Estados Unidos. Entonces digo, desde el punto de vista de la generación, incluso de las empresas generadoras de electricidad, a diferencia de las distribuidoras, han tenido, digamos, ganancias y eso puede estar presentando un precio razonable.